vuestro amado hermano. Esta es su programación, el joven y su triunfo. A la voz de Jesucristo nuevamente aquí, ¿verdad? Regocijándonos con cada uno de ustedes. A la voz de Jesucristo, saludo a cada uno de los hermanos. Saludo, ¿verdad? De parte de mi familia, a todos ustedes, a la voz de Jesucristo. Y aunque, ¿verdad? Eh, las cosas a veces aparecen oscuras a la voz de Jesucristo. Sabemos que Dios es luz a la voz del Señor. Y en los momentos oscuros estábamos hablando a la voz del Señor en la última programación, donde el apóstol dice que nosotros tomemos la armadura de Dios a la voz de Jesucristo, la armadura de Dios, en la cual nosotros podamos resistir todas las cosas a la voz del Señor, todos los ataques a la voz de Jesucristo. Y dice, y estar firme en Jesús, estar firme en Cristo, a la voz del Señor. Hablamos de que estuviésemos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, estar firmes. Y la palabra se repite a la voz del Señor, hablando firmes, a la voz de Jesucristo. El secreto, ¿verdad? A la voz del Señor en el Señor es estar firmes. A la voz de Jesucristo, el secreto en Cristo, ¿verdad? Es buscar de Dios para seguir firmes a la voz de Jesucristo. Sabemos, ¿verdad?, que entre Abel y Caín había una situación donde uno se mantuvo firme a la voz del Señor. Y estando firme le costó la vida, porque Caín no estaba firme en lo que Dios había dicho a la voz del Señor. No tenía la firmeza, no tenía la misma fe a la voz del Señor. No tenía a la voz de Jesucristo el mismo corazón que Abel. Y Abel, a la voz de Jesucristo, porque él fue firme, Caín le quitó la vida a Abel, viendo que Dios se agradó del sacrificio de Abel, que le presentó a Dios, porque estaba firme en lo que creía, estaba firme en lo que se le enseñó a la voz del Señor. De igual manera, Caín fue enseñado igual, fue doctrinado igual, pero Caín no fue firme. Y por él no ser firme, le quitó la vida al que era firme, a la voz del Señor. Vemos a la voz de Jesucristo que en los días de Elías, a la voz del Señor, cuando a veces, ¿verdad?, se aparecían los profetas, pensaban juicios, porque no estaban firmes en la palabra de Dios, no estaban firmes en lo que se requería que se enseñara. Amar a Jehová tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? No vas a idolatrar, no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo, nada de lo que tenga, alabado sea el Señor, ni su buey, alabado sea el Señor, ¿verdad? No darás falso testimonio, no adulterarás, no fornicarás, alabado sea Jesucristo. Dio muchas cosas para que el hombre fuera firme. Y todos los que oyeron la palabra del Señor, escucharon la misma palabra, estuvieron bajo la misma nube, vieron, ¿verdad?, la misma columna de fuego a la voz de Jesucristo, pero muchos no se mantuvieron firmes a la voz del Señor, de la cual se menciona Josué, fue uno de los que se mantuvo firme a la voz de Jesucristo. Y vemos que en los días de los profetas,
puesto que muchos no estaban firmes, los veían a ellos como el Caín. Como que si ellos eran, ¿verdad? A la voz de Jesucristo, los malos, y ellos son los buenos. O sea, que la vista era opósita de cómo debieran ser las cosas, a la voz del Señor. O sea que las cosas estaban al revés, a la voz del Señor. Pero los que estaban firmes decían, viva Jehová tu Dios, a la voz del Señor, que estás aquí. Viva Jehová tu Dios que te ha enviado. ¿Verdad? Había muchas alabanzas al Dios de ellos, porque estaban firmes en la palabra, estaban firmes en quién era el Dios de Israel. Se mantuvieron firmes a la voz de Jesucristo. Vemos la viuda de Sarepta que se mantuvo firme a la voz del Señor, aunque parecía que faltaba a la voz de Jesucristo. No iba a quedar mucho ya, pero reconocía que él era el varón de Dios, a la voz del Señor. Y cuando uno se mantiene firme, Dios envía obreros, servidores de Dios, servidoras de Cristo, a la voz del Señor, en la cual su ministerio se va haciendo bendecido, las puertas de Dios se van abriéndose a la voz de Jesucristo, porque usted se mantuvo firme. Y en mantenerse firme, dice que esta viuda de Sarepta recibió el sustento de Dios a la voz de Jesucristo. Esta viuda fue, ¿verdad?, sustentada por palabra, a la voz del Señor, por palabra de Dios, por su firmeza. Dios la bendijo. Y muchos de los que estaban en el pueblo de Israel, no manteniéndose firme, estaban de verdad sufriendo hambre y mucha hambre, y Dios lo permitía. Dios les recordaba quién era el sustento de ellos. Les reconocía que por palabra de Él las cosas son benditas, o por la boca de Él, ¿verdad? La voz del Señor, el fruto deja de producir. Pero fue promesa a la voz de Jesucristo. Fue promesa porque cuando se mantenían firmes, y estamos aquí hablando de obedecer a Dios, a la voz del Señor, de obedecer a Dios, a la voz de Jesucristo, Dios los bendijo. En la salvación, a la voz de Jesucristo, estamos firmes porque Cristo por su sacrificio y a través de su Espíritu Santo nos mantiene a nosotros en santificación, nos mantiene a nosotros firmes. Puede haber muchos resbalos, pero nos mantenemos firmes. Pueden haber muchas cosas que a la voz de Jesucristo pasen porque siempre van a pasar. No somos dioses, ¿verdad?, de estar cerrándole la boca a quien opine mal de nosotros, porque tenemos que orar por ellos, como dice la Biblia, ¿verdad? Y os maldigan a vosotros, tenemos que orar por ellos en el Señor, de que Dios, ¿verdad?, tenga misericordia de su vida, de su alma, a la voz de Jesucristo. Pero nos mantuvimos firmes, firmes porque su sacrificio que Él hizo una vez por todas, ¿verdad?, nos garantiza mantenernos firmes. Alabado sea el Señor. Y puesto que Él hizo su sacrificio, obedecemos a Dios, puesto que estamos firmes en su promesa.
Alabado sea Jesucristo. Y en esa promesa nos mantenemos firmes porque con su Santo Espíritu nos mantiene en sus caminos en esta tierra corrupta. Alabado sea el Señor. En las corrupciones que vemos todos los días. Alabado sea el Señor. Siempre Dios nos mantiene a nosotros, ¿verdad? Firmes, porque Él lo garantizó. Esa fue la promesa. Y tenemos que entender la palabra del Señor si esa es la promesa. Alabado sea el Señor. Esa fue la promesa de que por su Hijo podemos ser firmes y vencer todo lo que es de Satanás. Por Cristo podemos ser firmes, alabado sea Jesucristo, y podemos caminar con Cristo, igual como lo hizo, ¿verdad, Noé? Alabado sea el Señor. Lo que lo hizo, alabado sea Jesucristo, los demás siervos de Dios, ¿verdad? Los profetas. Porque se mantuvieron firmes cuando conocieron a Dios. Cuando se conoce a Dios. Cuando la salvación es manifiesta. Cuando es su poder que lo hace. Cuando es la operación que Dios hace, sea a través de su ministerio, a través del ministerio de otro hermano, ministerio de la palabra. Cuando es Cristo que lo hace, hay firmeza. Nos mantenemos firmes. Pero el apóstol le recuerda a la voz de Jesucristo que tenemos que mantenernos en la armadura de Dios para resistir y estar firmes. Alabado sea Dios. Y dice el versículo 15 de Efesios capítulo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Tomando los cansados, los pies con el apresto del Evangelio, dice de la paz. Con el Evangelio de la paz. Estamos hablando del Evangelio de la paz, lo que tenemos nosotros. Las religiones del mundo lo que quieren es dominio. Las religiones del mundo lo que quieren es control. Las religiones del mundo lo que quieren es manipulaciones para llegar a un tipo de soberanía, gobernar, ¿no? Con una persona como un líder. Alabado sea el Señor. Dice, ¿no?, que el Evangelio de la paz. Y en muchas otras religiones lo que se llevan es guerras. Y cuando se habla de guerras, estamos hablando de que le gusta la guerra. No estamos hablando de defensa. Hay algo que es defensa y otra cosa es que le gusta estar en la guerrilla, ¿verdad? Le gusta la guerra, ya es un hábito de formar guerra, ver matanza, ver muertes, como muchos que han tratado de tener una raza suprema, ¿no?, que su raza es la suprema de la tierra y que por raza ellos son los supremos, llevan guerras santas, ¿no?, debido a la raza de lo que ellos son. Alabado sea el Señor. Y en el Evangelio de la Paz aprendemos
que cuando estamos firmes, vemos gentes de diferentes naciones, vemos personas, ¿verdad?, de diferentes lenguas, alabado sea el Señor. Vemos personas de diferentes naciones, de las cuales ellos han recibido el Evangelio de la paz. Son hermanos en Cristo, son hermanas en Cristo. El Evangelio de la paz. Pero esto el mundo no lo entiende. Que cuando Cristo dijo que quería coger a los de su pueblo, ¿verdad?, reunirlos todos bajo su protección, su cobertura, bajo sus alas, alabado sea el Señor, estaba hablando de una manera donde se expandía la promesa a todos aquellos que creían en Dios. Alabado sea Jesucristo. Y en este evangelio de paz, donde sabemos que salimos de Adán y de Eva, porque fueron donde salimos, ¿verdad?, todos nosotros, un Adán, una Eva, que Dios creó, ¿verdad?, y fueron hechos por Dios. Alabado sea Jesucristo. Y fue hecho por mano de Dios. Alabado sea Jesucristo. Comprendemos que en el Evangelio de la Paz, todos los hombres, alabado sea el Señor, que hubiesen tenido la oportunidad de Adán y de Eva, y Dios permitirá a Satanás soltarse en el paraíso de nuevo, todos nosotros hubiese acontecido lo mismo, ¿no?, porque Adán y Eva querían ser como Dios. Eso fue lo que la serpiente le propuso, ¿no?, ser como Dios. Todos nosotros hubiésemos fracasado porque el hombre no puede ser como Dios. En lo que se llama hoy en día panteísmo, ¿verdad? Pantheism, donde el hombre es Dios. Y dice que entonces todos somos dioses. Y enseñan ellos que como todos son dioses, parece que entonces matar es legal. Son dioses. Puede quitarle la vida tanto al culpable como soltarlo, como tanto al inocente y matarlo, porque todo es Dios. Y lo que ellos están enseñando es que los hombres son narcisistas. Y en esa clasificación, les digo con el amor del Señor, alabado sea Jesucristo, que las oportunidades en la vida no van a ser muchas, ¿no? Un narcisista quiere dominar todo, es Dios, puede quitar la vida a quien Él quiere, excepto que Él no puede dar vida a nadie. Los muertos no resucitan, no tiene la autoridad de resucitar. Cristo tuvo la autoridad de resucitar, puesto que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y tiene la llave del infierno y de la muerte. Cristo resucitó de la muerte. So, en tal caso que usted, ¿verdad?, los chantajee, ¿verdad?, de que si pueden sobrevivir en una muerte, ¿no?, una resurrección. Obviamente yo creo que ese va a ser el último discurso, que no pueden dar vida. No pueden dar vida, los enfermos no son sanos, no hay milagros. Entonces, si todo está
cayéndose en pedazos, los árboles no dan su fruto, puestos que ellos son Dios y dicen su palabra, ¿por qué entonces está el mismo monte vacío, dando ningún fruto? Porque si fueran dioses, acontecerían muchas cosas a favor de ellos, ¿verdad? Al favor de su mundo narcístico, ¿verdad? Porque son dioses. Alabado sea el Señor. Y como son dioses, todo lo que ellos quieren y desean en su alma y en su corazón, pues porque ellos lo dicen, debe de acontecer, debe de pasar. Pero no tienen nada en decir que los muertos en Cristo van a resucitar. Ellos no pueden resucitar nada por palabra de ellos. No pueden decir al enfermo, sano, sed sano en el nombre de Jesús. Solamente el mundo se concentra en un mundo tan egocéntrico, ¿no? Donde ellos son Dios. Y como son dioses, a lo mejor usted debe de morir mañana y yo también, porque son dioses. No hay ninguna regla, ningún método, puesto que son dioses y en verdad no conocemos en qué maneras ellos quieren manifestarse. La seguridad de nadie no se puede garantizar. Y esto trae mucha contienda. Pero tenemos el Evangelio nosotros, de la voz del Señor, de la paz. Tenemos el Evangelio que trae tanta medicina a la mente, al corazón del hombre. Tenemos el Evangelio que trae tanto alivio a la voz del Señor, donde nos mantenemos firmes con toda la armadura del Señor y caminando con el Evangelio de la paz. En el Evangelio de la paz predicamos el Evangelio a la voz del Señor y por palabra del Señor Dios va operando, ¿verdad?, en los corazones del hombre. Dios va haciendo milagros y maravillas. Tenemos un evangelio de paz tan inmenso, donde en otras religiones, si usted no cree, pues usted debe de morir. No tiene nada que ver con defensa. Simplemente tiene que someterse al Dios de ellos. Y si usted no confiesa al Dios de ellos, ¿verdad? Hay que sacar cuchilla, escopeta, si es una UCI. La cosa es que demanda la muerte, ¿verdad?, a la voz del Señor, de que no creen en someterse en su religión. Lo que lleva son masacres. Y el punto es dominar, el hombre que sea, es tomar control. Y muchas matanzas, muchas cosas que acontecen, ¿verdad? Porque el propósito es entonces que usted está bajo juicio de otro hombre. En el Evangelio de la Paz sabemos que Dios, el Padre, se va, ¿verdad?, a manifestar con su Hijo y un día seremos juzgados por Cristo, ¿verdad? Y dice que sus santos estarán con Él. Y en ese día serán juzgados según sus obras. Le darán, ¿verdad?, su juicio final a la voz del Señor. Pero en la religión, ¿verdad?, religiones del mundo que no tienen el Evangelio de la paz, es el hombre que toma el juicio. Es el hombre, ¿verdad?, que le quita la vida a usted.
Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él condenó a Satanás en la cruz del Calvario, cuando Cristo condenó también a hombres pecadores, lo que han de ser, eso lo sabe solamente Dios, alabado sea Jesucristo. No tenemos un panfleto, ¿verdad? Alabado sea el Señor, lo que nos resta es predicar la palabra del Señor, alabado sea Jesucristo. Su juicio, de la cual Él habló, se cumplirá, porque Cristo lo va a hacer. Cuando Cristo puso y bendijo a las 12 tribus, no era para andar en masacres, sino que también le puso, ¿verdad?, ocasiones de paz, de que muchos creerían en el Dios de ellos, conociendo cómo Dios está peleando por ellos, y en tal caso que viniesen en paz, en condiciones de paz, Dios les dijo que como vienen en condiciones de paz, que ellos los tratarían con paz. El Evangelio de la paz. Alabado sea el Señor. Y Dios lo puso a ellos para que ellos vieran el Dios de paz. Ellos pudieran comprender que en la moral del hombre, lo que Dios había establecido, alabado sea el Señor, lo que Dios propuso en su pueblo, lo que Dios mantuvo, ellos iban a ver al Dios de la promesa, serían bendecidos, ellos y sus hijos, aunque, ¿no?, para muchos los excluyeran. Alabado sea el Señor. Y bajo este evangelio de paz nos despedimos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salud a usted y a su familia. Y hasta la próxima vez. Dios le continúe bendiciendo.